Bueno, leo que disipó sus dudas, señor Rivera, la noche del 24 de marzo viendo los resultados electorales. ¿Por qué la Moncloa y no la Generalitat? Bueno, eso de los 24 no es exactamente así. Vengo durante Lo he leído los en El Mundo últimos esta días mañana. hablando. Sí, bueno, me preguntaron que cuándo fue, digo que a partir del 24 de mayo, con los resultados, evidentemente Ciudadanos se consolidó como la tercera fuerza política municipal en España, estamos en 12 parlamentos autonómicos y tenemos un gran equipo que se está viendo pues en Madrid, en Valencia, en Andalucía, en Cataluña, en Aragón, en fin, no quiero dejarme en ningún sitio, en La Rioja, en Murcia, todos los sitios se están creando equipos potentes de gente que viene del sector profesional, que viene de la sociedad civil a incorporarse. Eso, el gran equipo que estamos creando junto al resultado electoral, pues me ha hecho tomar esa decisión de presentarme a primarias a la presidencia del Gobierno de España, porque creo, como decía en ese vídeo, que las reformas que necesita España, el cambio en el modelo productivo en nuestra economía, la justicia social y la recuperación de la clase media y trabajadora, no se hace solo desde un Parlamento regional autonómico, no se hace solo desde una localidad, hay que hacer esas reformas a nivel nacional, incluso a nivel europeo, y por eso me presento como presidente nacional a esa candidatura. Déjame que le haga una pregunta, y es la última al señor Casado. ¿Prefiere a Rivera en el Congreso, aspirando a la Moncloa o aspirando a la Generalitat? Bueno, yo no soy afiliado de Ciudadanos. Bueno, no le puedo desear suerte, le deseo mucho ánimo porque bueno, pues esto, aquí en Madrid la política, como sabe también Albert, pues bueno, pues él ha hecho una labor en Barcelona, en Cataluña, ahora la está haciendo en España. Creo que la política de pactos que están teniendo es responsable. Nosotros hoy precisamente tendrá el discurso de investidura Cristina Cifuentes en Madrid, ayer se suscribió el de La Rioja y el de Murcia, y yo, pues como él sabe, pues llevamos mucho tiempo coincidiendo en este tipo de tertulias y debates, y bueno, pues le deseo lo mejor y sobre todo pues que en lo que nos une, que son muchas cosas, pues que sea más importante que lo que nos separa, que también hay unas cuantas. Se ha dicho que bueno, usted y el resto de vicesecretarios del Partido Popular son lo más parecido que ha encontrado Rajoy a Ciudadanos en el PP, y viéndoles ahora en la pantalla partida, la verdad es que parecen ustedes separados al nacer, parecen primos hermanos, perdóneme, señor Rivera. ¿Hubiese fichado usted a Pablo Casado como candidato de Ciudadanos? Esto no es un equipo de fútbol ni una escudería de Fórmula 1. Aquí no se ficha, aquí la gente participa en un proyecto como cree, como quiere, y yo estoy muy satisfecho de haber puesto en marcha esta plataforma civil, este movimiento ciudadano que se llama Ciudadanos y que está ahora extendiéndose en toda España y que además aspira a todo, a poder cambiar este país. Yo respeto profundamente a los demás partidos, lo he dicho mil veces. Los votantes del Partido Popular, los votantes del PSOE, los votantes de Podemos no son mis enemigos, son mis compatriotas, y por tanto lo que creo, y lo decía ayer, que lo que quiere es una nueva etapa política en España de conciliación, pero también de reformas profundas. Yo creo que liderar un cambio en España, creo que debemos hacerlo aquellos que creemos en ese cambio, no que decimos que todo va bien y que todo funciona bien, porque si todo fuera bien no haría falta que estuviéramos aquí y los españoles estarían encantados de cómo va el país, y creo que ese cambio, pues sinceramente, humildemente, creo que lo podemos representar aquellos que tenemos ganas de reformar nuestra democracia, nuestro modelo económico y también la justicia social que necesita este país. Bueno, pues despido ahora sí a Pablo Casado, seguimos entrevistando a Albert Rivera. Muchísimas gracias, señor Casado. Gracias por estar hoy con nosotros. Pues nos llamaba mucho la atención la puesta en escena tan sobria ayer. Ni un cartel, ni un logo de Ciudadanos, ni una bandera de España. ¿Por qué? Pues mire, porque somos escrupulosos con la democracia interna. Otros no hacen primarias, nosotros sí. Y por tanto yo ayer me presenté como otro militante más de Ciudadanos y por tanto no lo podía hacer como presidente del partido, tampoco lo podía hacer en esa gran escenografía que otros hacen. Lo hice en una rueda de prensa informando de mi precandidatura. Ahora tienen que avalar los votantes y los militantes de Ciudadanos, y si hay dos candidaturas se votará el 4 de julio, ¿no? Por tanto, esa es la diferencia. Rivera, otros pueden autoproclamarse, yo no. Ya, pero vamos, ¿va a tener usted algún rival de cara a las primarias? Si lo suyo va a ser también un paseo triunfal como el de el propio Pedro Sánchez, no me diga que usted lo va a tener más complicado, que va a tener oposición interna. Primero, en mi partido es posible que haya oposición interna porque se pueden presentar tan solo con el 2% de avales. Es el límite más bajo de todos los partidos que hacen primarias en España. Y segundo, evidentemente, si yo soy precandidato a unas primarias, hasta que mis compañeros no me confirmen, me avalen y me voten, por supuesto que tengo que ser escrupuloso, aunque sea el presidente del partido. Esa es la forma de entender que tengo yo la democracia y creo que es importante. Así que lo hice de esa manera, pues porque era la manera más neutral de no aprovechar mi condición de presidente del partido. Evidentemente que soy el presidente de Ciudadanos porque me han escogido mis compañeros, y evidentemente que soy diputado y presidente del grupo parlamentario en Cataluña, pero también soy un militante más de este partido, y creo que cuando uno quiere liderar algo tiene que ser igual que los demás.
y por eso lo hice de esa manera, ¿no? Habla usted mucho del equipo, pone mucho acento en el banquillo, pero una de las críticas que se le hace a Ciudadanos es el hiperliderazgo, la falta de otros líderes más allá de Albert Rivera. De hecho, bueno, no sé si corre usted el riesgo, y se ha dicho en alguna ocasión, de sufrir un proceso parecido al de UPyD, que se basaba demasiado en el personalismo de Rosa Díez. Pues mire, yo es que no entiendo esa palabra del hiperliderazgo, o se tiene liderazgo o no se tiene, pero es como la hiperbondad o la la hiperhonradez, ¿no? Lo que existe es o eres honrado o no lo eres, o eres bueno o no lo eres, tienes liderazgo o no lo tienes. Lo que pasa es que otros partidos carecen de liderazgos o esconden a sus líderes o a sus marcas, y nosotros no escondemos ni a nuestros valores, ni a nuestras marcas, ni a nuestro equipo, ni a sus líderes, ¿no? Y no nada más. Mire, ayer mismo estaba sentado delante de esa rueda de prensa, pues precisamente Ignacio Aguado, que yo creo que ha demostrado una gran profesionalidad y una gran capacidad de diálogo y de negociación y exigencia en esas negociaciones de la Comunidad de Madrid. Estaba Begoña Villacís, que estaba hace poco también en ese ámbito municipal y que representa a Ciudadanos en Madrid. Inés Arrimadas, que es la precandidata a las elecciones de la Generalitat. Es decir, tengo un gran equipo, o Luis Garicano, que ha estado ahí sentado con ustedes muchas veces, que es uno de los mejores economistas del mundo, ¿no? Entonces, claro, hay gente que lo que no quiere ver es que tenemos un gran equipo, pero lamentablemente para ellos lo van a ver en los próximos días y en los próximos meses, porque tanto en la Ejecutiva Nacional como en las listas electorales va a haber grandes equipos y gente preparada para gobernar este país. Que yo tengo que ejercer de líder, por supuesto, como un delantero centro de un equipo de fútbol tiene que meter goles, o un portero parar penaltis o parar faltas, ¿no? Me parece fundamental que haya un equipo que cada uno haga lo suyo, ¿no? Pero es verdad que va a contratar una empresa de cazatalentos para reforzarse, como he leído también esta mañana. Bueno, lo que quiero es introducir las mejores condiciones del sector privado también en la política, claro que sí. Es decir, yo creo que tenemos que tener profesionales, también gente que se incorpora a la política con buenos currículums, con mucho talento. Mire, en España hay muchísimo más talento hoy en la sociedad civil o en el funcionariado o en el mundo de la empresa que en la política. Y yo quiero que la política española dé un paso adelante, y empezando por mi partido, para poder incorporar a gente con mucho talento. Alguna ya la tenemos, como le decía, y otra, pues seguro que está por llegar. Yo no quiero que mi partido sea un lugar donde se expulse el talento. Quiero que sea un partido donde se acoja el talento, porque somos los que tenemos que dirigir un país. Los dirigentes de un país son como los directivos, al final, de una gran empresa que se llama España, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, gestionamos dinero público, gestionamos democracia y tenemos que tener gente buena. Y este país, por suerte, tiene mucho talento que también tendría que estar en la política, y no mucha gente mediocre a veces o mucho enchufado que vemos en muchos cargos políticos. Dice Casimiro, aquí a mi vera, que usted se puede convertir en el Suárez de la segunda transición. La clave es que no decepcione a los que consideran que él, Albert Rivera, es lo mejor del cambio político que está viviendo este país. Sí. Casimiro, te has quedado a gusto. Bueno, es que yo creo que Albert Rivera es una de las personas que yo conozco que de verdad se cree lo que dice. Y creo que está haciendo un esfuerzo por cambiar cosas que hay que alabar en un momento en que la clase política está pues absolutamente desacreditada. Y yo sí que veo que de lo que ha pasado en España en los últimos tiempos, una de las mejores cosas es que Ciudadanos y Rivera estén ahí. ¿Puede morir de éxito Albert Rivera? Sí, yo creo que ese riesgo existe porque evidentemente la política quema mucho a la gente. Yo por eso en el último párrafo de mi artículo digo que él no tiene que decepcionar a la gente que ha visto en él una esperanza de cambio. Entonces eso depende mucho de lo que él haga. ¿Queréis preguntarle? Seguro, Albert Rivera. Venga, Antonio. Yo le quería preguntar sobre algo que le van a reprochar, que es, le van a acusar de abandonar Cataluña en un momento decisivo. ¿A esta idea usted qué tiene que decir? Pues que no me conocen. Porque mire, primero que yo voy a ser uno más de mi equipo, porque al final el equipo que queda en Cataluña es el equipo con el que yo he trabajado 8 años, de ese gran trabajo que se ha hecho en el Parlamento de Cataluña, que hoy nos convierte en una opción ganadora en Cataluña, con Inés Arrimadas en esa precandidatura al frente. Pero además de que voy a hacer campaña, voy a apoyar a mi equipo, yo les digo una cosa, yo creo que sería muy importante para Cataluña que pudiera haber un candidato a la presidencia del gobierno catalán que defendiera la unión de todos los españoles. Es decir, que alguien que pudiera defender la unidad de España y a la vez la diversidad de España, alguien que pudiera representar y encarnar eso. Y yo, desde luego, con toda la humildad, también creo que puedo colaborar en eso. Creo que sería bueno para España que alguien que no es independentista, alguien que defiende la unión de todos los españoles, incluso que nos hemos partido la cara en el Parlamento durante 8 años, pudiera también
gobernar este país de una manera distinta, ¿no? De una manera pensando en todos y haciendo partícipes también a muchos catalanes que se han caído del carro en los últimos años, precisamente porque el separatismo ha hecho, digamos, mensajes populistas respecto a los famosos España nos roba y todo eso. Yo creo que sería muy bueno, de verdad, al margen de que sea yo o que sea otro, sería muy bueno que los catalanes que defendemos la Constitución, la unión de todos los españoles, nos implicáramos también en el gobierno de España, porque acabo con esta reflexión. Hay gente que se piensa que Cataluña solo se gobierna desde Cataluña. El gobierno de España, hasta el último pueblecito de Cataluña de Girona, también es España, y por tanto también se gobierna en Cataluña desde la Moncloa o desde Europa, y por tanto en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque soy consciente de que voy a hacer campaña en mi tierra y también, lógicamente, me van a poder votar los catalanes en las generales, no solo en las elecciones autonómicas a otros compañeros. Usted no aspira a ser ministro en un gobierno que no presida Ciudadanos, ¿no? Exactamente. No aspiro a ser el ministro de un gobierno en el que no pinto nada, no sabemos de qué va, no sabemos cómo se deciden los presupuestos o estamos con un partido que no tiene las manos limpias y por tanto en ese sentido nosotros no nos planteamos entrar por carteras ministeriales en un gobierno del PP o del PSOE. Nosotros lo que queremos es ganar las elecciones y en todo caso que el PP y el PSOE, y eso lo reconozco, como nadie va a tener mayoría absoluta, creo que no me equivoco, nadie va a tener mayoría absoluta, necesitamos una nueva etapa política, una nueva transición, con pactos como los pactos de la Moncloa, como la Constitución, es decir, necesitamos reforzar nuestra democracia, redirigir nuestra política económica para la reactivación económica y recuperar la clase media trabajadora de este país que se ha roto. Para mí eso es fundamental, eso no es un cambio de gobierno, eso es un cambio de etapa política, es un cambio de paradigma prácticamente, y yo creo que debemos liderar eso, y sinceramente yo creo que Rajoy, Pedro Sánchez o el PP y el PSOE, como no defienden esos cambios, es muy difícil que los hagan. En cambio, yo creo que los que queremos esa nueva etapa política es más fácil que los hagamos y los encarnemos. Así que por eso nos presentamos a ganar las elecciones, para ofrecerle a los españoles un liderazgo también en esa nueva etapa política en la que yo quiero además que no haya odio, ni enfrentamiento, ni bandos. Creo que ahí Podemos se equivoca, porque aquí esto no va de quitar al PP o quitar al PSOE, esto va de reformar España y de pensar en los españoles, ¿no? Carmen. Buenos días. Ya usted es candidato a las elecciones generales. Si no gana, si su partido no ganase esas elecciones generales, ¿usted cree que su obligación sería facilitar que gobernase la lista más votada? Bueno, si la lista más votada es capaz de llegar a acuerdos con la oposición, sí. Si la lista más votada se cierra en banda y es prepotente y no escucha a buena parte de la sociedad española que no la ha votado, pues no. Es decir, es que esto, al final, cuando uno tiene el 25 o el 30% de los votos, tiene que ser muy humilde. Y si nos toca a nosotros, seremos muy humildes escuchando a la oposición. Pero si le toca a otros escucharnos a nosotros en la oposición, yo lo que pido es humildad, generosidad y sentido de Estado. Uno no puede tener el 25% de los votos o el 30% y pensarse que tiene la mayoría absoluta o el 80% de la población detrás. Por tanto, hay que escuchar a los compatriotas y a sus representantes. Y esa es mi forma de entender la política. Yo ponía ayer un ejemplo que si a mí me toca llegar a la Moncloa, lo primero que haría es llamar a los líderes de la oposición y pedirles que gobiernen a mi lado también, porque también son responsables de lo que pasa en este país en los próximos años. Los gobiernos tienen que gobernar, pero los parlamentos tienen que facilitar también la estabilidad política, unos presupuestos o unas reformas legislativas necesarias. Así que yo entiendo la política así, no como bandos, no como gobiernas tú o gobierno yo, sino como que tú gobiernas y yo en la oposición también pongo condiciones y colaboro. Me parece que eso, quizá un cambio, una evolución de España tranquila, es lo que necesitamos y no tanto griterío y no tantos tuits y tanto odio y tanto enfrentamiento y tanto cordón sanitario. Me parece que España necesita calma, necesita reformas y necesita sobre todo que nos miremos a los ojos y sepamos que hay que trabajar por la gente, ¿no? Casimiro, ya la última pregunta. Sí, señor Rivera, usted ha hablado del talento y ha dicho que en la política española hace falta talento. El presidente del gobierno gana 78.000 euros brutos. Usted, si pudiera, si llegara a gobernar, ¿consideraría que ese es un sueldo bajo para el presidente del gobierno y que los ministros, por ejemplo, tienen que ganar más dinero si queremos tener talento en la política? Pues mire, nosotros proponemos precisamente una tabla nacional de sueldos donde quien más cobra sea el presidente del gobierno. Me parece lo lógico, ¿no? En una empresa, digamos que el consejero delegado pues es normalmente quien tiene mejor sueldo porque es el que dirige la empresa. En este caso, el presidente del gobierno cobra menos que muchos alcaldes, que muchos diputados de parlamentos regionales autonómicos, y eso no puede ser. Lo lógico sería una tabla de sueldos nacional donde la categoría A fuera el presidente del gobierno, la categoría B, pues los ministros o los presidentes de comunidad autónoma, la categoría C, pues los consejeros de comunidad autónoma y alcaldes. En definitiva,
sentido común, por favor. En vez de que cada uno se suba y se baje el sueldo y se haga o populismo o arbitrariedad, ¿por qué no ponemos como los funcionarios en España una tabla de sueldos donde se rijan los sueldos por esas funciones, por esa representatividad, por esos presupuestos de cada uno de esos entes? Pues eso es lo que proponemos. Y sí, evidentemente el presidente del Gobierno de España, no porque me tocara a mí hacerlo, sino porque es evidente, es uno de los sueldos más bajos de Europa, si no el más bajo. Y yo me parece que no tenemos que caer en esa lógica de si cobra mucho o poco, sino de si lo hace bien. Yo pongo un ejemplo que a mí me viene a la cabeza porque yo era muy pequeñito, pero yo nunca escuché un debate en la tele o en mi casa de cuánto cobraba Felipe González, de cuánto cobraba Pujol o de cuánto cobraba Aznar. Realmente lo que la gente se preguntaba es si lo hacían bien, y por tanto el debate no es cuánto cobran, sino si lo hacen bien y si son honrados. Yo creo que el voto que tiene que tener un político no es de pobreza, es de honradez, y por tanto yo creo que en ese sentido lo que tenemos que tener es gente honrada, transparente, y que explique lo que cobra y que lo presente públicamente. Yo creo más en la transparencia que no en el ejercicio o de demagogia o, por otro lado, de arbitrariedad de subirse el sueldo deliberadamente, ¿no? Bueno, pues señor Rivera, muchísimas gracias. Le liberamos en este punto. Yo todavía, de verdad, me asombro de cómo tiene la capacidad usted de atender a todos los medios a todas horas y no descuidar a su partido y no descuidar a su proyecto y seguir pactando con el Partido Popular o con el PSOE ahí donde toque. Bueno, porque yo creo que yo decía que hay que sudar la camiseta y los españoles me pagan el sueldo a mí, a mucha gente, para que estemos 24 horas a su disposición. Así que eso es lo que yo hago. Bueno, no le vamos a exigir tanto, ¿eh? Lo vamos a dejar en 14. Eso es así. Gracias de verdad, señor Rivera, por atendernos esta mañana. Gracias.